Hola, hola. Bueno, aquí nuevamente en estos espacios que yo espero volver a retomar y que se hagan frecuentes. Saben que me gusta compartir mucho con la comunidad de la que hago parte. Y bueno, hoy tenemos una invitada muy especial en este tinto. Para quienes se suman por primera vez, hasta ahora están como interiorizándose en qué es un tinto, les voy a contar qué es un tinto para mí. Un tinto para mí es un café chiquito. En Colombia le llamamos así al café después del desayuno, que es tipo espresso, o después del almuerzo. Hoy me voy a tomar un tinto a mi mediodía, a la tarde-noche de Maru, a quien voy a pasar ahora a invitar y que ella nos cuente. Viendo desde donde nos ven y nos escuchan. Espero que este vivo pueda quedar grabado y que también nos dejen sus comentarios por allí. Hola, hola, Hello, hola, ¿me Maru. ves la carita? Te veo la cara perfecto. ¿Me ves bien a mí? Yo no te veo, chica, pero bueno, no pasa Mm. nada. No, si quieres saber, probemos hasta que funcione. Esto pasaba antes. Mientras que nos vean las que están por aquí, saludos a todas. Ok. Espera, a ver. Mm, mm, sí, Ana María pone que nos vemos las dos, ¿cómo estás? Ujú. Bueno, Sí, si no, nos si vemos no las dos. apareces, no pasa nada. Ok. Yo no te veo, pero no importa, yo hago así como si te estuviera. La verdad es que es un poco chungo, pero bueno, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Me salgo y vuelvo a entrar? Me da Intenta cosa. ver. Pues intenta, yo me voy a quedar acá y cualquier cosa te sumo de vuelta. Sal y vuelve y Vale, entras. voy a ver. Bueno, mientras tanto les voy contando para quienes no conocen a Maru. Maru se encuentra en España, es una mujer neurodivergente migrante, es médica, eh, está haciendo un trabajo de activismo maravilloso en neurodivergencia y salud. Y bueno, la he invitado a este espacio justamente para que podamos hablar un poquitito sobre esto. Así que vamos a ver si podemos invitarla ahora. A ver, ahí estás. Sigo sin verte, amiga. Ok, No bueno, pasa pero nada. yo te veo, creo que nos ven todos y nos Eso escuchamos es, bien, eso es lo ¿cierto? que importa. Eso es lo que importa. Gracias. Bien, bueno, incluso por ahí nos va a ser más fácil porque no tenemos que estarnos mirando, ¿viste? Exacto. Sin contacto visual. Listo. Sí, tal cual. Mario, estaba hablando un poquito sobre ti. Te voy a pedir, porfa, que le cuentes a quienes nos ven lo que quieras contarlo sobre ti. Yo ya les adelanté un poquito, pero cuéntanos de dónde viene ese acento tan hermoso que tienes. Ay, qué bella. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Karen, que por fin la pudimos hacer. Esto ha sido un ir y venir. Estoy súper contenta de estar aquí y saludar a todas las personas que nos estén viendo. Yo, bueno, aparte de lo que puedas haber dicho de mí, nada, decir que soy venezolana, soy caraqueña, de ahí viene este acento, como me dicen aquí, de recién bajada del avión, a pesar de que ya tengo unos cuantos años en España. Vivo en Navarra, en una ciudad que se llama Tudela, que está muy rodeada de montañas y de campo, porque me quemé absolutamente por vivir unos años en Barcelona cuando llegué y no pude más con mi alma. Y me vine aquí a la naturaleza. Y aquí tengo mi consulta, soy médica internista, aquí ejerzo como médico general, también soy especialista en infecciones. Y desde que me conozco como autista, pues he tratado de empezar a hacer una medicina autista para mujeres autistas. Maravilloso. Cuando tú y yo estábamos hablando sobre la medicina para mujeres autistas, dijiste en un documento que fuimos compartiéndonos las dos, dijiste, es una medicina anticapacitista y humana. ¿Puedes profundizar un poquito en esto? Bueno, a mí me gusta sobre todo el término del anticapacitismo porque creo que a veces la neurodivergencia incluso se nos queda un poquito corta, ¿no? Creo que enfocar a la neurodivergencia desde el lugar del anticapacitismo nos permite entender que necesitamos hacer una medicina y una sociedad, ¿no? En general,
que no busquen que el individuo se adapte, sino que seamos los demás quienes nos amoldemos a las necesidades de cada quien, ¿no? Eso sé que es un poco utópico, pero sí que es verdad que seguir asumiendo que todos tenemos las mismas capacidades, definitivamente es un error histórico y no social y médico, ni hablemos. Es decir, seguir ejerciendo una medicina donde pretendemos que todo el que pasa por la puerta responde a las enfermedades como dicen los libros y que no hay variaciones individuales, está comprobadísimo que no funciona, ¿no? Y humana, porque bueno, por mi propia experiencia, yo además de que soy autista, ¿no? Y que tengo múltiple excepcionalidad, también he lidiado con varios problemas de salud mental y de salud física. Y he pasado por esta situación de entrar a una consulta y que te traten literalmente como un número, ¿no? Yo me acuerdo que hubo una vez que bueno, en casa lidiamos con una situación familiar bueno, una persona muy cercana con una demencia muy extrema y al inicio de las visitas estas que son tan desorientadoras, porque claro, tu familiar está bien y de repente te dicen que tiene una demencia y que pronto va a dejar de reconocerte y tal, ¿no? Y en un cierto momento recuerdo que en una consulta con un neurólogo yo le dije, bueno, pero perdona, pero ¿por qué usted dice que mi padre tiene Parkinson, ¿no? Porque solamente le hizo una exploración física. Me dijo, bueno, tiene Parkinson porque lo digo yo. Ujú. Y claro, son como estas experiencias como paciente y también como médica, ¿no? En la práctica donde vas viendo cada vez más situaciones en las que dices, pero Dios mío, por favor, o sea, hoy estaba con una chica que tiene un tema en la tiroides, pero no la tiene muy alterada, tal, y cuando le pide explicación, el médico le dice, bueno, mira, lo importante es que ahora eso no está muy alterado, ven si quieres quedar embarazada y cuando quieres quedar embarazada hablamos. Y es como, pero entonces creo que también esa visión, ¿no? No, creo que intento aportar ese lado más humano, donde a veces el paciente lo que necesita es desahogarse, es entender lo que le está pasando, no obligatoriamente resolverlo, ¿no? Sino solamente con entender y saber cómo lidiar con ello, pues ya eso es medicina también. Entonces, es lo que Total. trato de aportar. Totalmente, totalmente. Me hiciste, uy, es que hay tantas ideas en mi cabeza que me va a costar elegir una, ¿no? Pero me hiciste pensar mucho en también cuando estamos en este doble rol, ¿no? O sea, incluso en el que sabemos, y acá voy a hablar de las mujeres también autistas que no están en el área de salud, pero que han investigado sobre su condición de salud, sobre las cosas que las aquejan, y van al profesional médico y le dicen, bueno, yo considero que me está pasando esto, 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 o le comentan lo que le está sucediendo y del otro lado reciben, no, usted no puede saber de esto más que yo. Hmm, ¿No? Como esta cuestión hegemónica también que atenta en sí contra el neurotipo de investigación, o sea, caracterizado por la investigación, la profundización, la intensidad, la pregunta, y que necesita también un orden. Esto es lo primero, esto es lo segundo, vamos a hacernos esta idea mental, esto es lo que puede suceder y que eso cambia todo. Así que para quienes por ahí, esto es muy abstracto, yo quisiera contar un ejemplo que justo le hablaba esta mañana con una consultante. Yo le estaba contando a ella que hace 3 meses atrás yo estaba caminando en un parque, me doblé el pie y dije, oh no, no, Dios, porque yo ya conozco mis hmm, concurrencias y una de ellas hmm, es una deficiencia ósea, en el metabolismo óseo. Entonces yo dije, no, Dios, no, no pasa nada, esto no es nada. Subí 5 pisos en un apartamento que me estaba quedando en un quinto piso, porque todavía mi músculo estaba caliente, me puse hielo. En la noche yo tomaba en ese momento unas medicinas que tenía para el dolor en general. Así que no percibí nada y el otro día me levanto y dije, a ver, mi intersección va a ser baja, con lo cual puede ser que no perciba el dolor de la misma manera que otra persona lo percibiría. Voy a hmm. revisarme. Me reviso y tenía como una pelota de ping-pong Ay, fuera de mi tobillo. Dios. Entonces, ahí la importancia de vuelta de la comunidad y de esas amistades que uno tiene que conocen desde adentro el neurotipo. Así que llamé a 2 amigas médicas autistas y les dije, chicas, ¿les puedo enviar una foto de algo que me pasó ayer? Le mando la foto y las dos, Karen, puede ser que no sientas, pero anda a la clínica. Tal O cual. sea, esa fue la respuesta. Entonces, bueno, está bien, vuelo y bajo los 5 pisos caminando, pero ahí ya me costaban. Voy a la clínica y ya conociendo, o sea, yo le voy a contar tal cual se lo contaba hoy a mi consultante, el modelo 2025, o sea, la Karen del 2025, conociendo su intersección, conociendo lo que sucede con su cuerpo, pudo entrar y decirle a la médica, mira,
yo tengo esta situación a nivel óseo, me caí, pensé que la había librado, sé que no, no me duele, no se preocupe si no me duele, pero sé que hay que revisarlo. Entonces la médica lo entendió perfectamente, me puso un montón de medicinas para el dolor que hubieran, o sea, me durmieron básicamente, eran para dormir un elefante. Me hicieron las radiografías y a las 2 horas vienen 3 ortopedistas. ¿Cómo así que viniste un día después con semejante fractura y desguince y no Wow. acudiste antes? A lo cual la Karen modelo 2025 ya no estaba asustada porque era no, yo tengo baja intersección. Entonces el primer ortopedista intentó explicármelo, no le entendí nada, le dije, doctor, no lo entiendo. El segundo ortopedista también hizo sus juicios, a lo cual ya mi ansiedad frente a la salud no se alarmó porque yo conocía más de él de lo que yo le estaba hablando, así que tampoco tenía ganas de psicoeducarlo, que ya vamos a explicar qué es esto. Y al tercero, que era el jefe de ellos dos, le dije, doctor, yo le digo que necesito que me muestre la imagen de qué fue lo que me pasó. Yo estaba en otra ciudad que no era la ciudad donde vivo y le digo, y me cuente mis opciones. Primero, ¿qué tengo que hacer? Segundo, ¿cuánto tiempo va a tardar? Y tercero, ¿cómo hago para volver a la ciudad donde yo vivo? Entonces, él descargó la radiografía en su celular, me mostró, este fue el huesito que se te corrió, esto fue lo que te sucedió, bla, 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 listo, punto uno. Dos, ¿qué puedo hacer? Yeso o bota o no sé qué, o primero yeso y luego bota, listo. ¿Cómo hago para viajar? Bota sí o sí. ¿Cuánto tiempo quieta? Por lo menos 2 semanas. Listo. Esa era la información que yo necesitaba. Todo Hmm, lo anecdótico que a ellos les pasaba por su cabeza, de por qué yo no me di cuenta y eso, es algo para que ellos estudien. No era algo para estudiar conmigo ahí. Pero la Karen tal modelo cual. 2011, que le pasó algo parecido, pero en la muñeca, también fue 24 horas casi después a la consulta a ver por qué le dolía la muñeca, tenía una fractura impresionante, muñeca, codo y húmero. Madre Y mía. ahí entré en una angustia tremenda porque tenía toda la parte de residentes de ortopedia mirando mi brazo, no entendiendo por qué yo no sentía el dolor, después no entendiendo por qué había recuperado la flexibilidad, por qué mi cuerpo había rechazado los platinos que se le habían puesto, porque tenía mejor Hmm, flexibilidad que una persona que no se había fracturado el brazo. Y entonces hmm. la Karen del modelo 2011 duró 3 años y medio preguntándose por qué su cuerpo era extraño, por qué no encajaba con lo que decían los médicos, porque aparentemente estaba mejor, pero estaba peor y tenía una ansiedad de la salud tremenda. El modelo 2025 ya había recorrido terapia ocupacional, sabía su identificación según su neurotipo, conocía su intersección y ya no tenía ganas de psicoeducar al médico, sabía lo que necesitaba y podía irme. Entonces, qué importante es que podamos tener una medicina que pueda saber esto del neurotipo y no que le pase como a la Karen del modelo 2011 a 2025, que fueron más de 10 años haciéndose preguntas y antes también de qué pasaba. Qué fuerte, Karen, esto que cuentas, ¿eh? Lo siento mucho y al mismo tiempo te admiro un montón. No te puedo negar que creo que esto da para otra hora de conversación, ¿no? Total. Yo personal, esto es algo muy personal. Todavía yo no me reconcilio con que eso ocurra, ¿sabes? Yo todavía no me, siempre me cuesta hablar de esto porque siempre pienso que la forma de divulgar de los médicos que intentamos hacer las cosas de una manera, bueno, distinta, yo no sé si mejor o peor, pero distinta, ¿no? A mí no, me choca un poco cuando la manera de divulgar es como qué bien lo hago yo, qué mal lo hacen los demás, ¿no? Porque no es Ujú. esa la intención. Pero yo también te digo, yo antes de conocerme neurodivergente, de antes de saber de autismo lo que sé, hoy en día, porque soy autista y porque me ha tocado, ¿no? Navegar en todo este mundo que quienes estén allí se podrán identificar con lo que me refiero, porque uno se vuelve más experto que todos los expertos, ¿no? Coño, Karen, yo no era capaz de decirle eso a un paciente nunca, me explico. O sea, si un paciente llegó Ujú. con una apéndice reventada porque se pasó 3 días en su casa sin venir, coño, algo le habrá pasado, ¿sabes? A nadie le gusta llegar a urgencias ni doblado de dolor, ni complicado, me explico, o sea, como no Sí, conocemos cuáles son las realidades de las personas en sus vidas, no sabemos si esa persona no tenía ni agua para, sabes, en su casa, ni cómo trasladarse, ni si vive en la pobreza, ni si está en una relación de maltrato, o sea, hay tantas cosas que pueden ocurrir, más sí, allá esa de intersección. exactamente, o sea, es como yo todavía, si bien enfoco mi práctica a acompañar a personas
a mujeres, sobre todo autistas, a autistas por decir, ¿no? Pero neurodivergentes en general, y neurotípicas también, a navegar mejor estas visitas y como dices tú, me encanta esto de la versión 2025, ¿no? De cómo convertirte en tu versión 2025 que llega el médico y le dice, hola, mira, es que yo estoy aquí para esto y quiero que me expliques esto y sé esto y esto. O sea, me parece que es una labor que tenemos que hacer, pero no te puedo negar que yo todavía no suelto la, coño, como la impresión Sí, cada vez que escucho estas historias porque sinceramente todos hemos ejercido violencia alguna vez sin saberlo, todos nos hemos equivocado, todos hemos tenido pacientes que nos han enseñado, ¿no? Cómo se deben hacer algunas cosas que las estamos haciendo mal, pero no sé, también pienso que estamos en pleno año 2025, me explico, ¿qué coño le aporta a un paciente que tú le digas, cómo tú viniste 24 horas después de esa fractura? O sea, ¿sabes? No sé. Todavía es una situación que a mí me genera como intento. Sé que hay que psicoeducar, sé que parte de nuestra labor como divulgadores es no establecer puentes entre estas personas y los personales de salud, las profesionales de salud, pero a lo mejor porque me ha tocado ser mucho paciente y ya no me haga la gana de nada, ¿sabes? Ya es como, mira, perdona, tus opiniones te las puedes reservar, sí, ¿sabes? sí, No me total, aportan nada. total. Yo he encontrado que un camino de resiliencia, que también es algo que caracteriza mucho nuestro neurotipo, Hmm. es informarse y estar atentos a que si ese no es un lugar que se sienta seguro, no es el lugar. Hmm. Sí, y, porque, ¿qué ha pasado? Yo después lo pienso desde el lado de los profesionales, ¿no? Yo pasé todos los seminarios de la maestría de neuropsicología preguntando, ¿esta prueba se le puede hacer a las mujeres también? ¿Y a las mujeres autistas? Ay, no sabemos, no hay baremos. ¿Y en esta prueba cómo dan las mujeres? Ay, no sabemos. Incluso el nombre de mi cuenta viró hacia las mujeres invisibles para la neuropsicología una vez que buscando en relación a la medicina, pongo en Google mujeres invisibles para medicina y ya había un libro sobre esto y hay mucho documentado en cómo la sintomatología en los hombres a nivel físico se puede presentar de una manera y en las mujeres de otra forma, distinta solamente por el hecho del cambio de sexo. Vamos a hablar de personas nacidas con vulva, ni siquiera de mujeres. Después le agregamos todo el tema del rol de género Las papas. y el Hmm. desconocimiento, ¿no? ¿Y qué pasa también cuando uno va informado? Que es que eso es lo otro. Cuando uno ya va informado también, eso está mal. O sea, la desinformación está mal, la información está mal, ¿no? Es como que es ahí. Por eso me parece muy importante pensar en una medicina anticapacitista, no únicamente por el rol de médico, sino también por el rol que uno tiene muchas veces del que consulta, porque si el médico es anticapacitista, se puede preguntar, ¿será que esta persona sabe de lo que está hablando más que yo mismo? Es correcto, Y es ahí tengo correcto. otro ejemplo para compartir, porque yo tengo un peregrinaje médico impresionante y es hace poco que iba al endocrino. El endocrino que siempre me acompañó estaba en Argentina, que era donde yo vivía, y cuando vengo a Colombia, pues tengo que volver a buscar. Y yo estaba como con temor porque esto también pasa. Son tantas malas experiencias que uno ya no quiere ir. Esto ya está documentado en la investigación, que una de las causas más frecuentes de personas autistas de muerte es que no se acude a la consulta médica a tiempo. Entonces yo dije, bueno, nada, voy a ir una cosa a la vez y voy despacio. Entonces me recomiendan un endocrino, yo ya sabía que lo que yo necesitaba no había en la ciudad, pero era lo que más se acercaba. Entonces voy, me atiende otra persona y después me atiende él. Y de entrada yo le dije, doctor, yo le voy a pedir que si yo le hablo o tengo con usted un ida y vuelta, es que sepa que yo he recorrido ese camino un montón de veces, pero que si vengo a consultarlo es porque yo imagino que usted es el que sabe. Entonces le empiezo a contar, ta, 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 ta. Entonces él le hacía las preguntas a su médico internista, pero después terminó haciéndomelas a mí. No, Karen, mira esto y lo otro. Al final lo amé porque él me dice, yo no sé, no soy experto en esto que estás buscando, pero sí sé que lo podemos investigar, sí sé quién lo puede hacer y sí sé los estudios que necesitas para que lleguemos a acercarnos a este diagnóstico. No más que un diagnóstico, sobre todo es acercarnos al tipo de acompañamiento que necesitas en este caso endocrinológico. Era todo lo que yo necesitaba. Listo. Acompañar.
total, escuchar, decir, no lo sé, no lo sé, pero lo buscamos. Incluso él le hace un chiste a su médica internista, le dice, ya sé qué va a pasar haciendo toda la Semana Santa, doctora, va a estar averiguando sobre esto que le pasa a esta consultante porque no tenemos ni idea, ¿no? Y eso también, o sea, eso nos alivia, creo, a nosotras más, a que nos digan, es esto, y después se equivoquen cuando sabemos que eso no es lo que necesitamos. Claro, y es que también, también te alivia, por lo menos a mí también me alivia como médica autista. Quiero decir, yo toda la vida tuve mi formación académica, siempre tuve un choque muy grande con el sistema porque yo siempre tuve un muy buen desempeño académico, ¿no? Siempre estuve, bueno, no me costó la carrera, elegí una especialidad muy profunda, por supuesto dominada por médicos, o sea, por hombres, ¿no? Sobre todo como muy en Venezuela el tema médico está, todos son nietos, hijos, bisnietos, bueno, en Colombia creo que también es así, ¿no? Sí, Hay total. mucho tema Sí, sí, sí. hegemónico, o Los sea, un nepotismo apellidos. brutal, sí. Y entonces, claro, yo no tenía familia médica y tal, y yo como que estaba siempre ahí a mí, tú sabes cómo es uno, pues que Ujú. no entiendes esos códigos y tal, entonces yo no tenía, tenía como mucho rendimiento académico, pero se esperaba de mí que eso viniera de la mano como con el aprender ¿sabes? Subir el mentón, Sí, estar por encima del paciente. Yo recuerdo que yo tenía un profesor que además era una eminencia y que para mí lo sigue siendo, ¿eh? O sea, desde el punto de vista académico, y que me decía, si a ti un paciente te dice, yo vengo porque quiero que me haga una placa de hombro, tú te levantas de la silla y le dices, bueno, entonces siéntese aquí en la silla del médico. Y así se acaba la discusión. Porque un médico nunca te puede, o sea, un paciente nunca te puede venir a decir a ti para qué está viniendo la consulta, porque la médica eres tú. Yo me acuerdo que yo, claro, hoy en día entiendo que es por el autismo también, ¿no? Yo como no entendía, como, bueno, pero señor, ¿y cuál es el problema? ¿Sabes? Como, ¿qué importa? O sea, ¿qué importa que, bueno, si tú no estás de acuerdo, primero esas placas no son mías. Si usted quiere una placa de hombro, tome su orden por su placa de hombro, ¿sabes? Eso a mí ni me quita, ni me suma, ni me resta, ¿no? Y por otra parte, a mí más bien que un paciente se siente y me diga, vengo para una placa de hombro, más bien lo que me genera es una curiosidad grandísima de, ¿y por qué? ¿Y qué leíste? ¿Y dónde lo leíste? ¿Sabes? Y que, o sea, como que yo hagamos siempre tuve esa infografics curiosidad de, sobre esa placa de hombro, por favor. claro, exacto, como que siempre creo que hay una oportunidad de aprender y sobre todo, me he dado cuenta que ya tengo unos cuantos años de experiencia. Este año cumplo 15 años de graduada de médico, 16 cumple este año. Y te puedo decir que siempre funciona para el beneficio del Sí, paciente, Karen. Nunca jamás he tenido yo una situación donde un paciente me ponga un límite y al final, es verdad que puede ser incómodo, ¿eh? Es verdad, porque es verdad que hay gente que tú le quieres poner un antibiótico, entonces ella no quiere tomar pastillas y por supuesto que a ti te viene el recuerdito de ese médico hegemónico de ¿para qué coño ujú, vienes a la consulta si no te sí. vas a tomar lo que yo te quiero mandar, ¿no? Pero cuando tú haces una pausa y le dices, bueno, vale, ¿por qué no quieres tomar antibiótico? Cuéntame por qué no te gustan las pastillas. Y entonces, ¿qué te gustaría? Y entonces tal. Y siempre la conversación termina en, o esta persona cambiando su forma de ver y entendiendo en un diálogo que lo mejor la mejor opción es la tuya, o tú aprendiendo, coño, que no todo se trata como tú pensabas que se trataba y que hay otras alternativas y que el hecho de que tú aceptes que la persona haga lo que quiera con su cuerpo no quiere decir que tú tampoco estás siendo cómplice de esa situación, me explico, sino que simplemente se puede resolver con bueno, mira, la verdad es que a mí me gustaría que tomaras este antibiótico, yo te lo voy a recetar y te lo voy a dejar y si tú tomas la decisión ahí lo tienes, pero si tú quieres tomar lo que tú quieres tomar, yo tampoco me voy a oponer, solamente que sepas que mi opinión es esta y ya está, y quedamos tan bien y nos seguimos viendo en la consulta y, ¿sabes? No hubo nunca la ruptura que ocurre cuando tú al paciente le dices, es que la médico soy yo y tú te lo tomas porque yo digo, ¿sabes qué va a pasar? Que ese paciente no va a volver. Total. Y ahí tengo otro ejemplo para dar para quienes nos están escuchando y se van a ir uniendo y lo van a escuchar después, ¿no? Hmm. De que tiene que ver del respeto. Yo ya te dije que tengo un, un peregrinaje muy importante. Sí, sí, sí. Lo siento, pero bueno, por lo Entonces, menos lo aprovechamos. sí, hace poco tuve que pasar por una intervención quirúrgica. Entonces, cuando voy a la parte de anestesia, que te hacen como toda una evaluación, una entrevista antes de, yo le dije a quien me estaba haciendo la entrevista, al doctor, le dije, yo necesito una anestesia general. Me dice, pero es que la cirugía que te van a hacer no lo amerita. Le dije, sí, yo lo necesito porque yo ya he estado despierta en otras intervenciones y la paso muy mal, porque yo no me olvido de lo que están hablando, mi sistema nervioso se pone mega hiper alerta, si ya está siempre alerta y es como que se va al carajo, se pone muy alerta y después voy a pasar mucho tiempo recuperándome Claro. de eso. Entonces me dice,
bueno, pues yo no lo entiendo mucho, pero ahí yo te lo pongo. Ah, bueno, Cuando mira. llego ya al quirófano, que esa fue realmente la situación que quiero contar, viene el anestesiólogo y me dice, acá estoy leyendo que te piden anestesia general. No te voy a preguntar por qué únicamente cuéntame, ¿esto te hace sentir más tranquila? Y yo sí. ¿Sabes que Wow, te vas a despertar un poco más tarde con esto? Sí. ¿Sabes que puedes llegar a quedar internada si no te despiertas bien? Sí. Perfecto. ya Entonces me pregunta qué está. tomo, bla, bla, bla. Me dice, ¿te gustaría que pongamos determinada música en el quirófano? Y ellos estaban hablando de Karol G, de un concierto que había hace poco acá en Colombia. Le dije, ah, podríamos poner esta música. Me dice, perfecto. Me dice, no te Qué voy a hacer pana. contar hasta nada. Simplemente respira profundo y descansa. Tan fácil, ¿eh? Tan fácil. Y puedo contar a la inversa, justo en un vivo que estuvimos el sábado, conté algo que me parece muy valioso desde el otro lado, de la perspectiva justo del anestesiólogo. Una consultante que yo aprecio mucho, ella es anestesióloga y me contaba en esto del capacitismo, ¿no? Que ella justo tenía que darle anestesia a una mujer autista que era no hablante, o que, no hablante, no, con discapacidad intelectual y, digamos, su lenguaje estaba bastante comprometido. Entonces, que ella sentía muchas cosas que han pasado y se dedicó a psicoeducar al equipo que iban a estar en el quirófano. Entonces va Wow. y le dice a la mamá de la paciente, señora, quédese tranquila, yo también soy una mujer autista. Y ella estaba muy preocupada porque dice, la verdad que en estos tiempos yo no sé si haberle dicho eso a esta mamá la dejó más tranquila o la intranquilizó. Pero ya sé que esa duda es mía porque la que tiene que trabajar en ese capacitismo soy yo como médica. Es Después, si esta correcto. mamá tendrá que trabajar en eso, pues lo tendrá que ver. Pero también esto, ¿no? O sea, como los profesionales, aun cuando nos formamos en esto, estamos vulnerables desde el otro lado, a que se cuestione Y muchas veces nuestra capacidad profesional por el hecho de ser autistas. claro, y que además, bueno, yo te voy a ser sincera, a mí me hace gracia porque yo no sé cómo has vivido tú tu proceso, pero por ejemplo, yo en mi caso, toda la gente que a mí me rodea, o sea, mis pacientes que me conocen desde antes, claro, como yo soy internista, tengo mucho paciente crónico, ¿no? Entonces yo a los pacientes los suelo ver a lo largo de toda su vida. De hecho, es una de las cosas que más me gusta de mi profesión, ¿no? Que es como un acompañamiento que los he visto tener su primer hijo, su segundo hijo, a las he acompañado en el embarazo, ¿sabes? Como que Ujú. vas viviendo con la persona. Y a mí me da risa porque mis pacientes viejos cuando se enteraron de que era autista, todos estaban como, pero es que por favor, es que era evidente, es que no sé cuánto. Y yo así como, bueno, yo la verdad que no, o sea, para mí Me ha lo sido una hubieran sorpresa. dicho. Exacto, me hubieran dicho. Entonces yo la verdad es que no he tenido que, sabes, como que ese anticapacitismo, o sea, ese capacitismo no lo he sufrido tanto de parte de mis pacientes. em, Sino que a veces también me ocurre lo contrario, Karen, y esto es interesante hablarlo, porque es como una cajita, ¿sabes? Es como el tema que nadie quiere tocar, ¿no? Que es como, ¿qué pasa cuando eres el médico que te toca hacer el papel de mala sí o sí? Anestesista, que eres autista, que eres anticapacitista, que has sido superhumana, pero que te toca decirle, mire, señora Karen, es que usted tiene que estar despierta en el quirófano porque es que la cirugía no se puede hacer con anestesia general. ¿Sabes? ¿Qué pasa cuando te toca estar en ese lugar? Porque también es verdad que toca, o sea, es verdad que Sí, por mucho que exista la autonomía corporal, por mucho que exista la autonomía del paciente, también la persona viene a tu consulta, o sea, viene a ti porque tú tienes un criterio que a sí. veces tienes que, ¿no? No va a decir imponer, pero que sí tienes que ser como muy claro de decir, mira, no se puede hacer por esto y por esto y por esto y por esto, y no vale con que tú firmes en una hoja diciendo que me libres de responsabilidad, porque esa hoja no va a servir cuando me llamen a un tribunal, ¿sabes? Entonces creo que incluso en esas situaciones el hecho, porque ya sabemos por otras violencias y demás que ser autista no te quita lo capacitista, ¿no? También te digo. Total, O total, sea, total. tú puedes ser igual que ¿no? Lo mujer no te quita lo machista, etcétera, Total, etcétera, sí. etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tiene que prevalecer el anticapacitismo como centro, porque no, siempre hay una manera de decir las cosas que te dejen un lugar correcto. Me explico, tú puedes perfectamente decir, bueno, mira, médicamente tiene que ser así, yo lo siento mucho, pero cuéntame dentro de lo que tenemos que hacer, cómo podemos hacer que sea una mejor experiencia para ti.
Oye, ¿qué te parece si te ponemos un ansiolítico durante la cirugía? O te sedamos un poco para que estés entre dormida y despierta. O te ponemos unos cascos para que escuches la música aquí en los oídos y no solamente en el entorno para que no oigas lo que los médicos hablan. O qué tal si nos callamos la boca los cirujanos y no estamos contando la última, ¿sabes? La última visitica a la playa que tuvimos, sino que nos Sí, concentramos en sí. operar y que la persona no salga traumatizada, ¿no? O sea, como que hay tantas opciones alrededor, o sea, hay tantas opciones distintas a obligar a la persona a hacer lo que uno le da la gana a las malas, que al final ese es el resumen más claro del capacitismo, ¿no? Que tengas que entrar en el molde porque sí, en las condiciones en que sea. Coño, incluso cuando hay un molde en el que hay que entrar, yo creo que hay una forma humana de hacerlo, ¿no? No sé si me estoy logrando explicar. Sí, totalmente, totalmente. A mí me ha ocurrido también, por lo menos dentro de los procesos que yo acompaño, cuando tienes que decir, no tenemos todas las características para poder dar esta identificación. Ajá. Y es muy duro, Duro, claro, claro, ¿no? Y estás en toda la posibilidad de pedir una segunda o una tercera opinión, pero tenemos dos, nos falta esta que es súper importante y sin esto no lo puedo hacer, que muchas veces pasa con el tema familiar, ¿no? Con la historia vital. Entonces es como, oh, y esa parte es muy dura, pero claro. tiene que ver con la incumbencia de cada uno. Y Es también así. generar confianza, que ahí viene también ese otro punto, ¿no? Yo tengo, voy a hablar de, digamos, de mi práctica. Yo tengo conocimiento por colegas de que el proceso, digamos, que yo acompaño, que es el de una evaluación para la identificación neurodivergente, mayormente autista, suele a veces ocurrir en otros entornos, en una consulta, en dos consultas, en tres consultas, en cuatro consultas. Yo he recibido muchos comentarios buenos y malos porque yo me tomo 8 encuentros para hacer esto. Entonces, cuando, bueno, pero ¿por qué? Pero si la persona viene caminando y ya lo puedes saber y con el autorradar y qué sé yo. No, porque es que el tema no es que yo lo sepa, es el autodescubrimiento guiado a que el otro sepa qué está pasando. A veces no es Claro. eso, el autismo no lo explica o a veces es una descripción categorial que hace la persona. A mí me pasa esto, esto y esto y esto, pero no es eso. Entonces, Ujú, que salga entendiendo de ahí qué es o qué no es, qué me viene bien, qué no me viene bien y validando esa propia voz es muy importante. Entonces, que nos volvamos un espacio, no sé si existen los espacios seguros, pero por lo menos un espacio donde la persona no esté más hiperalerta. Creo que eso es un llamado también para todos los profesionales en todas las áreas, em, para que la persona realmente cuando nos consulte por lo que sea, pueda sentirse un poco más amena y poder contar allí las cosas que no comparte o que no ha compartido en otros espacios, porque ha sido o vulnerada o se ha sentido asustada o no ha habido lugar o se queda muda, que pasa ujú. mucho. Tú, tú, Entonces, tú has eso. dicho algo, Karen, que me parece súper bonito y que quisiera repetir, y es justamente esto de no sabemos si hay espacios seguros, ¿no? Las consultas médicas, las consultas psicológicas, todas las relaciones profesionales sanitarias, al final del día tienen una jerarquía de por medio. Entonces, por supuesto que la horizontalización nunca va a ser al 100% porque, primero, el que está del otro lado, no importa cuán horizontal sea, siempre es dueño de su vida, ¿no? Y siempre va a terminar haciendo lo que su alma le dice y lo que su instinto le dice, y por lo menos cuando no tenemos unas prácticas de estas horrorosas tipo secta, ¿no? En las que las personas quedan totalmente dominadas por lo que le dice el otro, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, hoy tenía una paciente en la mañana que yo sé, porque ya llevamos tiempo en consulta, que ella está muy reacia a tomar medicación de ningún tipo, ¿no? Tiene un tema intestinal. Y entonces yo le decía, o sea, hemos llegado a un punto donde ya yo no tengo más alternativa, ¿entiendes? Ya está, ya hemos hecho de todo, hay que tomar algo de tratamiento. Y entonces me acuerdo que le dije, estábamos hablando por WhatsApp y le dije, oye, mira, ¿qué te parecería? O sea, me gustaría que tomaras un tal por esto, por esto, por esto. O sea, le expliqué como mi razonamiento, ¿no? Y al final de un simple poner, ¿qué te parece? ¿Sabes? Un ¿qué te parece? Y su respuesta fue que no se sentía segura para tomarlo, ¿no? Y bueno, luego hablamos y tal, y entonces al final me dijo, oye, ¿de verdad? Al final ella decidió que sí lo va a tomar. Yo le dije, mira, no, sin ninguna presión, yo te voy a hacer la receta, tú ves si tú lo tomas, tal, o sea, bajo ninguna coacción, ¿no? Pero me gustó mucho que me dijo al final, como, oye, más allá de que la tome o no, me siento muy bien de poder decir que no, ¿sabes? Y yo dije, bueno,
a lo mejor eso es lo más seguro que yo puedo lograr que sea mi espacio, porque al final yo como médica te tengo que decir lo que yo pienso que tienes que hacer, o sea, no lo que tienes que hacer, lo que yo pienso que tendríamos que Sí, hacer, ¿no? Que es diferente. Entonces creo que a lo mejor eso que dices de generar espacios seguros, a lo mejor es tan sencillo como generar espacios donde la persona tenga derecho a decir que no, donde la persona tenga derecho a decir, ves que la verdad es que no me parece, donde la persona tenga derecho a que se le pregunte su opinión, dado que es su cuerpo, ¿sabes? No sé, se me ocurre, sí, y que como es pueda suya y tener su también cuerpo. sus ajustes, ¿no? O sea, sensoriales. Exactamente. Que ahí se me ocurre otro ejemplo. El año pasado yo tuve que hacerme un examen que era altamente invasivo, donde estábamos únicamente el médico y yo. Era un estudio para endometriosis. Él me había Mm, explicado, esto es molesto, dura como media hora, vas a salir con dolor, ta, 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 ta. La información previa es muy importante y no teman preguntar todo lo que necesiten por previamente. favor, Sí, y si lo necesitan por escrito, pídanlo por escrito. es que es un derecho, ¿eh? Es un derecho. Total. Entonces, bueno, él me había explicado todo esto y cuando yo fui le dije, bueno, yo vine preparada para lo que me explicó, ¿me deja ponerme mi música, por favor, en mis audífonos? Ay, se nos fue un momentito la señal contigo. Ahí estás, ahí volvimos, ahí volvimos. Perdona. A ver, vamos a esperar un segundito que se Ya está, está, ya ahí está, está, ahí está. perdonen. Entonces le pregunté, bueno, ¿puedo ponerme la música en mis audífonos mientras usted hace todo esto? Y me dijo él, perfecto, así te concentras en lo tuyo, yo me concentro en lo mío. Le dije, maravilloso. Entonces yo ya me había hecho una lista de reproducción para ese momento y cuando salí de ahí fue como, listo, ya está, pasó todo lo que me había dicho, te va a doler, ta, 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 pero ya no se sintió invasivo y en esa misma medida de molesto. Entonces, la Ujú. información previa, hablando de recursos prácticos, creo que es muy importante. Aparte de esto que dices, es un derecho y muchas veces nosotros no sabemos cuáles son nuestros derechos. También saber la presunción que estamos sacando, ¿no? Es otro derecho de qué es lo que consideramos que puede, a lo que puede deberse eso. Y tener la información por escrito. Porque así mismo como cuento esto, cuento otra cosa. Y es que hice otro procedimiento, son cosas que tenía que hacer en el cual me dicen, no pasa nada, puede venir sola, después puede volver al trabajo, Ujú. esto no es doloroso, era una colposcopía. Ok, al final terminó en un familiar teniendo que irme a buscar, yo con una hemorragia Claro. tremenda, casi internada. Eh, Me bajó la presión, creo que me dio como un ataque de ansiedad, me tuvieron que tener un rato ahí larguísimo porque toda mi ropa, mi vestido, mis zapatos, todos llenos de sangre en un segundo, en un Ay, qué consultorio que no estaba preparado horror. para eso. Entonces, esto, la información previa, también creo que ayuda a que seamos un espacio por lo menos conocido y no es por un intento de control de quien nos consulta, es porque seamos amigables con el neurotipo de quien nos consulta también. Bueno, Karen, y si te soy sincera, si te soy total, por eso es que te digo que yo todavía, a pesar de que hago una medicina anticapacitista, también siento que a veces quiero hacer una medicina que lo queme todo, ¿sabes? Porque si al final, si es por control, ¿qué pasa? ¿Sabes lo que te quiero decir? Y si el paciente quiere saber exactamente todo, todo, Sí, porque es un controlador, ¿cuál es el problema? Es su cuerpo, coño. Es a él el que le va a sí. pasar algo si tú te equivocas, ¿sabes? Es él el que va a correr con las consecuencias. A mí me hace gracia porque yo les digo yo cuando les mando un medicamento nuevo a mis pacientes, así sea un paracetamol, yo les mando un prospecto específico para su caso porque sé que los prospectos son a veces un agobio de 400.000 páginas que te dicen que te puedes morir, que te dicen que te va a dar un trombo, tal, y es verdad que Sí, sí, sí. según el caso hay cosas que tienen que estar más atentas o no. Por ejemplo, yo qué sé yo tengo pacientes, mujeres que fuman y que toman anticonceptivos y a mí me interesa muchísimo que sepan que tomando anticonceptivos y fumando pueden tener trombos y que eso en el prospecto está escrito así chiquitico por ahí en una página, ¿sabes? Y a mí me interesa que eso sí que lo tengan pendiente y que sepan cuándo me tienen que avisar si notan un dolor en una pierna, no sé cuánto, o sea, trato de personalizarlo un poco. Y al final siempre les digo, mira, yo te lo voy a enviar, pero no porque yo no quiera que leas el prospecto original, ¿sabes? Por favor, léelo. O sea, este es tu cuerpo. No puede tener prioridad lo que para mí es importante, que tú sepas con lo que tú mismo quieres saber. Entonces yo creo que también eh, trato de a mis pacientes acompañarles, ¿no? A ir a la consulta preparadas con, de hecho ahora estoy haciendo, por ejemplo, un banco de eso, me gusta lo que mencionas porque
Estoy tratando de hacer como un banco de anticipación para ciertos exámenes, ¿sabes? Que ya esté como, que tú te puedas meter en la página web y ver, coño, me van a hacer una brocofibroscopia, ¿cómo es eso? Y aunque sea un Total. breve relato, ¿no? Para que la gente tenga una mínima idea. Y trato de que sean amables, porque también es verdad que como médico a veces un paciente te viene como con una mala actitud y tú eso también te genera rechazo, pues los médicos al final somos seres humanos y tenemos nuestro ego y estamos quemados, o sea, ¿sabes? Y tenemos nuestras neurodivergencias también y hay cosas que puede que no nos Sí, gusten, ¿no? Pero además de empoderar con información, también creo que hay que reivindicar que los dueños de nuestro cuerpo somos nosotras, ¿sabes? eh, Creo que ya la medicina suficientemente ha borrado a las disidencias, a las mujeres en particular y a otras disidencias ni hablemos, ¿no? Más la violencia migratoria, racial, o sea, todo lo que puede atravesar a toda una esa persona que pasa por esa puerta, intersección. ya suficiente borrada está como para que también entonces la responsabilidad de que la consulta vaya bien tiene que ir en que el paciente se sepa comunicar, el paciente no pregunte más de lo que debe. Entonces, no estoy con eso invitando a nadie a hacer, ¿no? A hacer, por ejemplo, yo en el COVID tuve muchas malas experiencias de gente que estaba muy a la defensiva con los médicos, ¿no? Entonces, bueno, es que yo vengo porque tengo un viaje mañana y me quiero hacer un antígeno, ¿no? Quiero tener un antígeno negativo para poder montarme en un avión. Entonces tú le explicabas como, oye, mira, perdona, pero es que hay pocos antígenos, necesitamos antígenos para las personas mayores, tal. Pues si yo estoy pagando aquí, yo quiero mi antígeno. Y es como, a ver, o sea, es tu derecho, lo entiendo, pero también yo tengo un recurso que estoy tratando de manejar, o sea, yo no estoy promoviendo que vayas al médico con, ¿no? Con una actitud abusadora, ni con una exigencia inadecuada, pero también creo que toca decirle a la gente que está bien que los dueños de su cuerpo sean ellos, y está bien que Total. insistas todas las millones de veces que quieras en lo que tú crees que tienes, porque al final el único que está allí sintiendo lo que tú sientes eres tú. Sí, 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 totalmente. Y ahí viene un punto, digamos, voy a tocar dos puntos ahora en estos minutitos que nos Mm. quedan. Uno que me parece muy importante y que hemos estado haciendo nosotras hoy, y le quiero poner palabras y es lo siguiente. Yo creo fielmente que no sé, que las mujeres autistas, vamos a hablar únicamente de las mujeres autistas, aunque pasa en otras neurodivergencias también, no solamente están camuflando voluntaria e involuntariamente o por costumbre sus rasgos autistas, sino también están camuflando muchísimas veces sus cuestiones de salud. Absolutamente. No me pasa nada, no me duele nada, puedo ir a trabajar, las demás no se enferman tanto como yo. Los demás, una frase que escucho mucho en mi consulta es, y no importa la edad, voy a pensar como más o menos de los 16 hacia adelante. Yo Ujú. no entiendo cómo ellas tienen tanta energía para hacer tantas cosas y yo no puedo. Ay, sí, es súper duro, ¿eh? Entonces empieza la pregunta sobre la energía, sobre por qué las demás no se cansan tanto y ellas sí, por qué tengo que ir con un bastón, estoy pensando en casos reales, por qué tengo que ir con un bastón a la universidad, por qué me duelen las piernas, por qué tengo tanto sueño a la segunda o tercera hora de clase y después no puedo continuar y las otras después de clase se van, salen, rumbean, vuelven. ¿Cómo les da para el final de la semana, después del trabajo, ir al after office? Y yo estoy cansadísima, lo único que quiero es ir a pasar el fin de semana y recuperarme en la cama durmiendo. ¿Por qué las mamás, estoy pensando en muchos casos, por qué las mamás de los otros niños no se quejan y yo estoy agobiada, cansada? ¿Por qué me duele tanto la cabeza? ¿Por qué el bruxismo? ¿Por qué el periodo me pega de esta manera? ¿Por qué tengo que ir tantas veces al médico y no saben qué me pasa? Eso también lo he escuchado un montonazo. Mm, ¿Por qué me pasan todas las enfermedades raras a mí y me pasan todas al tiempo? ¿No? Son cosas que son reales, que están en la consulta y que no las vemos muchas veces porque yo creo que voluntario o involuntariamente también hay un camuflaje del estado de salud real de la mujer Wow, Cari, autista. eso que estás contando es una verdad como una catedral, ¿eh? Y yo complementaría con que ese camuflaje se retroalimenta con la invalidación médica. Porque claro, si yo soy autista, soy mujer, ya por ser mujer, camuflo. Soy autista, camuflaje autista. Tengo una enfermedad, voy al médico y el médico me invalida y me dice que eso no puede estar pasando. Vuelvo, así como acabas de ser tú, la de ejemplos así en mi consulta es que el doctor me dijo que era imposible.
Y como, bueno, pero tú le dijiste que te dolía. Sí, pero es que me dijo que las poras están normales y que eso no me podía doler. O sea, es decir, la cantidad de veces que a las personas, a las mujeres autistas les dicen que lo que están notando no puede existir es muy abundante, ¿no? Entonces, claro, eso al final se retroalimenta con, bueno, entonces estaré loca, ¿no? O sea, Sí, y voy a poner un poquitito más el dedo en la llaga ahí y es, listo, me dijo que empiece a tomar esto, lo empecé a tomar, voy de vuelta a la consulta y le digo, esto me está haciendo fatal y me uff, dice, a ti es la única persona, o sea, eres el 0,01% de las personas que esto le pasa. Entonces, la conclusión es aumento de camuflaje, volver a la casa, sensación de soledad, de incomprensión, invalidación también muchas veces del contexto familiar y una sensación de realmente, si es que ni el propio sistema de salud puede explicar lo que a mí me pasa, es que la que está fallada soy yo. Y eso es muy doloroso. es doloroso, es traumático y sobre todo termina en enfermedad, que es lo más Sí. importante de todo. Porque esto pasa, es decir, sea que tú la invalidación la has aceptado o no, o sea, es decir, sea que tú has internalizado esa invalidación, aquí María está poniendo, el cardiólogo me dijo Sí. que era imposible que sintiera tanto la arritmia y que no necesito nada, ¿no? Vale. O sea, si tú te crees que no tienes arritmia, es igual a enfermedad, porque si la tienes no la vas a diagnosticar. Y si no te lo crees y piensas, no, yo sí que tengo una arritmia, yo sí que tengo algo, y vas a otro médico que te dice lo mismo, ¿en qué va a terminar? En que no vas a ir más nunca al médico. Y así que sea por A o por B, esto termina en enfermedad y en empeoramiento. Y es que lo vemos todos los días. Yo tengo mujeres de 55 años en la consulta que han ido durante 15 años al médico y apenas a los 55 es que se está logrando el diagnóstico. O por ejemplo, alguna que me dijo, un caso súper heavy que tenemos ahora, que, que con el mismo médico, 10 años después, por fin la diagnostica de lo que ella pensaba que tenía, de lo que estaban sospechando, y claro, cuando él se encuentra en esa situación como de vergüenza, de, uff, ¿sabes? Me pillaron porque efectivamente me lo comí, esta mujer decía que esto era lo que tenía y yo no lo vi y tal, dijo como, bueno, lo bueno es que ya te pudimos diagnosticar porque por fin dio la cara. Dio la cara es que la mujer cayó en fallo renal agudo, diálisis, es como, o sea, que teníamos que llegar a este punto para que la enfermedad diera la cara. Si tengo 10 años diciéndote, o sea, es decir, es muy bestia, ¿sabes? Es muy bestia porque por sí o por no termina en mayor enfermedad. Entonces yo creo que sí, sí me gustaría aportar allí, como dices, metiendo el dedo en la llaga y volviendo siempre a esto de que nadie tiene la verdad absoluta. Hay muchas cosas que simplemente no están estudiadas, Karen. Esa es Total, la verdad. Yo, por sí. ejemplo, tengo la cantidad de hiperlaxitudes que yo veo en mi consulta, que no llegan absolutamente a nada, que no son Ehlers-Danlos, que no tienen prolapsos valvulares cardíacos, que no tienen una disautonomía invalidante y que no hay una clasificación sobre las cuales meterlas, ¿no? O, por ejemplo, todas las fibromialgias, fatigas crónicas, que Ujú. son sensibilizaciones centrales y que todavía a día de hoy el CIE no reconoce la sensibilidad central como un diagnóstico, con lo cual no se puede codificar y al no codificarse, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, en países como los nuestros, donde hay la medicina privada tiene tanto valor, simplemente al no existir código, eso no está cubierto, punto y final, no Ujú. existe, ¿sabes? Sí. Eh, y yo creo que aún en situaciones donde no existe, la medicina no sabe, tú siempre como profesional algo puedes hacer, ¿sabes? Tú puedes decirle a la persona, oye, mira, por ejemplo, ese ejemplo que María decía, oye, mira, la verdad es que para el tipo de arritmia que tienes, eh, no hay, es decir, no hay un tratamiento específico porque tú la notas mucho más de lo que a lo mejor se registra en el monitor, ¿no? Entonces que te digan, bueno, mira, la pauta dice que a partir de 150 de frecuencia cardíaca es que yo te puedo tratar. Si yo te trato con este tratamiento y tienes 100, por mucho que tú lo notes, yo no te puedo tratar. Entonces vamos a buscar una alternativa de cómo hacer para que percibas menos esa taquicardia o vamos a hacer una prueba terapéutica con una dosis ínfima. O sea, quiero decir, siempre hay Algo. una alternativa para acompañar, inclusive con cosas que la medicina no sabe, porque la medicina de la mujer y la medicina de las mujeres autistas es un libro prácticamente en blanco, Karen, de lo Sí, que se sabe. No se sabe tal nada. cual, tal cual. Por eso ahí vuelvo a un punto que me parece muy valioso y es escuchar a las consultantes cuando van a la consulta puede ser altamente orientador. De lo que sí, de lo que no o de lo que no sabemos, Es así. ¿cierto? O sea, escuchar y a veces no entran, es verdad, en los clúster, en aquí, allá o en el...
pero sí escuchar y acompañar y explicar. Yo creo que si hay alguien aquí en psicoeducar, no es a los médicos, sí, o sea, pero es a la consultante de contarle esto es lo que estamos viendo, esto es lo que sucede, eso que yo les contaba de pedir la radiografía, muéstrame, dime mis opciones, Exactamente, ¿sí? exactamente. Eh, Y em, reconóceme si tú no lo sabes porque tú no lo sabes o porque has hecho todo lo posible y aún esto no tiene un nombre, porque son cosas diferentes. Una cosa es que tú no lo sepas porque esto tú nunca lo has visto y otra cosa es que tú has hecho todo lo que puedes para saber sobre esto, pero lamentablemente no hay un nombre. Pero bueno, ya tú me hiciste la resonancia, me hiciste el tal, me hiciste el cual. A mí ahora me está pasando con la apnea del sueño. Estoy con un tema de unos ronquidos absurdos que yo no he tenido nunca en mi vida roncado. Es verdad que tenía unas fluctuaciones corporales bien importantes, pero los ronquidos no tienen que ver con cuando estoy, ¿sabes? Más pesada, menos pesada, una cosa rarísima. Y entonces voy al neumólogo porque me derivó a médico de cabecera y entonces me dice que tengo que bajar de peso, ¿no? Y entonces yo, bueno, mira, ya tuvimos esta conversación desagradable de, sí, bueno, pero es que yo entiendo, pero es que esto ha sido independiente del peso, entonces por favor, yo tengo mucho miedo de tener apnea. Tuve que sacar, como decimos en Venezuela, chapearlo, ¿sabes? Sacarle la tal chapa al cual. médico para que habláramos en los mismos términos y me dejara de cuestionar, ¿no? Y entonces me dice, bueno, yo te lo voy a pedir, pero esto va a ser normal, cosa que a mí siempre me parece que es, pero eso es como de Sí, cachetada, sí, ¿sabes? sí, Porque es sí, como, sí. entonces, porque primero, si estás tan segura de que va a salir normal, entonces no me la pediría, ¿verdad? Pero como no estás seguro, entonces me la pides, ¿sabes? Pero bueno, es que yo como paciente también ya he perdido mucha paciencia, total. Que el hombre, yo le digo, bueno, ya, entonces algo tendremos que hacer, ¿no? Si sale normal, entonces habrá que ver qué otra cosa, ¿no? Y entonces me tocó ir a revisar el resultado con otro neumólogo, y el neumólogo me dice, mira, o sea, una cosa totalmente diferente, ¿no? Me dice, mira, efectivamente el estudio es normal, pero claro, yo en el examen físico no te encuentro que tengas, ¿no? Una obstrucción nasal, no veo nada en maxilofacial que me parezca que pueda explicar que estés roncando tanto. Debo decirte que esto excede mi capacidad como especialista. Yo lo único que te puedo decir es que no tienes una apnea de sueño formal. Y creo que es mejor que te derivemos a otros especialistas para que ellos vean, coño, por favor, qué diferencia. Gracias, Gracias, sí. gracias, ¿sabes? Total, Y fue una consulta, sí. 5 minutos duró la consulta. Yo salí de ahí así, ay, Dios mío. Aparte me dijo, lo que sí te puedo decir es que de todas las causas de roncar, la más grave es la apnea de sueño. Yo sé que para ti roncar es una mierda, tal, que te infecta la calidad de vida, pero desde el punto de vista médico, lo más importante es que no tienes apnea de sueño. Coño, salí de ahí tranquila, ¿sabes? Ronqué esa noche feliz. Dije, bueno, ya se verá. Total, ¿Sabes? total. Y el tipo no era autista, no, nada, era una persona con dos dedos de frente que lo que hizo fue dedicarse, no decirme, no se sabe lo que tienes, no, yo no sé lo que tienes, porque esto no está en mi especialidad, y salí de ahí como con 4 papeles, uno para el gastro, para ver si es reflujo, uno para el otorrino, para ver si es la nariz, uno para el maxilofacial, para el bruxismo. Bueno, está bien, pues me tendrán que ver 20 médicos, pero que a mí el médico me diga, yo no lo sé, es como, Dios mío, gracias, Ya, de verdad, total, conformo. total. Y eso muchas veces es lo que necesitamos, ¿no? O sea, esta medicina, como bien decías, anticapacitista, sobre todo cuando estamos acompañando a mujeres autistas. Se sea o no se sea autista del lado profesional, es necesario que básicamente la salud y todo vire hacia este lugar anticapacitista. Maru, en estos minutos que nos quedan, ¿qué sugerencias les darías a las mujeres que nos están viendo o que nos van a ver cuando van a ir a hacer una consulta, pero tienen miedo porque han pasado muchas situaciones muy malucas en el pasado con los médicos, pero tienen que consultar y lo saben? Mira, yo a mis pacientes les doy 3 consejos a todas, a todas. Uno, ir acompañado a la consulta siempre, siempre. Nunca ir sola, porque si tú tienes una crisis no verbal, si tú entras en mutismo, si tú tienes estrés postraumático y te detonas, tienes una persona al lado de tu confianza que puede hablar por ti y que puede ayudarte a sacar adelante la conversación. Y porque además, bueno, esto es un poco, ¿no? No quiero traicionar a la profesión, pero creo que como médicos siempre nos sentimos más intimidados cuando hay un acompañante, siempre, porque es como una sensación de hay un testigo, no me puedo equivocar, ¿no? Si hay una discusión son 2 contra 1, entonces en ese sentido hay que ser vivos y aprovecharse de ese recurso. Entonces, una, siempre ir acompañada. Dos, siempre llevar las cosas por escrito, siempre. Eh, bueno, de hecho yo en mi página web tengo unas plantillas ahí si quieren revisarlas donde pueden Dale. rellenar y tal, pero si no, no importa, una libretica, ¿sabes? Esto es lo que tengo,
Si no tienes ganas de grabarlo es una opción. Mm, Creo que no se pueden grabar las no se consultas, creo que va contra puede, la ley. sí. Sí. Pero puedes pedir a un representante del centro de salud. Tú puedes decir, quiero que esté una enfermera presente o quiero que esté un administrativo presente, ¿vale? Es tu derecho estar acompañado en la consulta y si tienes una discapacidad, eres autista, etcétera, más todavía, ¿vale? Em, Manuela nos dice, traigo esperanza en ese cambio, tuve que ir a urgencias por una inflamación en la conjuntiva, tan pronto dije que era autista, la doctora me explicó todo en detalle, incluyendo los qué pasos a bonito. seguir. El procedimiento que me iba a realizar, incluso mientras lo hacía, me informaba. Eso cambia todo. Wow. Bien, qué Sí. bien, qué bien. Les decía que entonces lo segundo es llevarlo por escrito y lo tercero se me acaba de olvidar. Ay, por favor, espérate, un momento te H aquí. Eh, Ir a la consulta. Ah, ya. Y lo tercero que siempre les recomiendo es que si tienen una sospecha de síntomas, siempre vayan. Si no tienen la posibilidad de hablar con un personal o sea, con un profesional de confianza que los oriente antes de ir a una consulta, ¿no? Así sea un primo, un amigo, un hermano, un amigo, ¿sabes? Alguien conocido. Si no tienen esa posibilidad, que siempre busquen sus síntomas en un buscador de una entidad académica. Entonces, por ejemplo, está la Clínica Mayo. A mí me encanta el portal de la Clínica Mayo porque tiene un portal que tiene mitad de información para el paciente, mitad de información para el médico sobre las mismas entidades. Entonces, por ejemplo, no sé, me lo invento. Yo creo que tengo fibromialgia. La información que vas a encontrar allí es la misma información que va a encontrar el médico, solamente que está redactada en términos que el paciente pueda entender. Entonces, siempre buscar que esos síntomas que estás tratando de unir puedas ir con cierta base. Oye, mira, doctor, es que yo vi en internet, en la página tal, o sea, que sepan que estás buscando una fuente de origen hospitalario. eh, ¿Sabes? Esto fue lo que encontré. O sea, como con no le vas a dar tu clases al médico, evidentemente, pero sí que sepa que no es que te estás informando en Doctor Google y que revisaste, ¿no? Que no, Sí. eso no debería importar, pero como importa, pues preferiblemente que se informen en fuentes más confiables y en fuentes que sean como que manejen el mismo lenguaje que el profesional para facilitar un poco, lubricar un poco esa relación. Esos son los tres consejos que yo Bien. siempre le doy a mis pacientes. Bueno, en el último momento que nos queda, dice, hay lugares que no dejan entrar acompañados si son adultos. Yo creo que es nuestro derecho y lo podemos pedir Sí, perfectamente y si no lo permiten, solicitarlo. es Yo le correcto. agregaría un cuarto consejo a lo que tú das. Cuando estén cansadas de que ya fueron muchas veces, tómense en un tiempito, pero no dejen de intentarlo. Totalmente. Sí, o sea, una profesional o un profesional que no sea adecuado no significa que esa profesión no es adecuada. A veces Wow. hay que seguir Qué, buscando. qué importante lo que estás diciendo, sí. Y las profesionales somos como las parejas. No siempre funciona con todos. Hay que continuar buscando. Qué buen consejo, Karen, porque al final el que no, al final el que pierde, o sea, la que pierde es una si se rinde, aunque sea horrible, aunque sea traumático, pero hay que descansar un poco y seguir intentando. Me, Sí. me gusta mucho, ¿eh? Maru, gracias por tu tiempo. Sé Ay, que te tienes que ir ahora a gracias, consulta, con lo cual voy a ser muy, muy juiciosa con el tiempo. Muchísimas gracias por todo. gracias, Espero que en algún Karencita. momento nos vamos a conocer y después vamos a continuar con esos cafecitos juntas ahí de manera privada por el Zoom. Claro que sí, muchas gracias por invitarme y seguimos en contacto. Gracias a todos los que estuvieron por aquí y los que nos van a escuchar después. Gracias a todos. Chao, chao, un beso. Chao.